Una chica de 17 años de Estados Unidos no tenía intención de vivir cuando, de repente, tuvo que enfrentarse al secuestro de un asesino en serie. Enfrentada a la muerte, la joven se dio cuenta de repente del valor de su vida y llevó a cabo un autorrescate digno de figurar en los libros de texto, llevando finalmente al autor del crimen a la cárcel. Entonces se descubrió que el hombre que la había secuestrado no era otro que Bobby Joe Long, nombrado por los medios de comunicación como uno de los 10 mayores criminales del siglo. Había violado a más de 20 jóvenes en un año, ninguna de las cuales sobrevivió. Es imaginable lo peligrosa que debió de ser la huida de la chica. Tras sobrevivir a este calvario, reencontró sus ganas de vivir y experimentó una dramática transformación, convirtiéndose finalmente en una famosa y legendaria agente de policía. Entonces, ¿qué experimentó exactamente la chica por aquel entonces y cómo consiguió poco a poco enviar al asesino en serie a la cárcel? A continuación, nos adentraremos en el sensacional caso del asesino en serie estadounidense y descubriremos la verdad que se esconde tras la chica legendaria y el demonio del siglo. La chica legendaria en este caso se llamaba Lisa McVeigh y nació en marzo de 1967 en Tampa, Florida. La niña nació en condiciones desfavorables y su madre era adicta a la cocaína. Desde el momento en que nació, Lisa padeció dolores constantes. Debido a las frecuentes visitas de su madre a centros de rehabilitación y prisiones, Lisa pasó su infancia deambulando entre distintos hogares de acogida sin tener un hogar estable. Aunque a los 7 años su madre finalmente la acogió. Pero esta mujer nunca cambió sus malos hábitos y nunca se preocupó por el bienestar de su hija. Para su propio placer, a menudo se ausentaba de casa durante varios días, lo que hacía que la pequeña pasara hambre y recurriera a la mendicidad para sobrevivir. No fue hasta los 14 años cuando su madre la envió a vivir con su abuela, Diane. Tras ser acogida, Lisa por fin dejó de pasar hambre, pero poco sabía que aquello sería el principio de otra pesadilla. Aunque la abuela de Lisa ya tenía 50 años por aquel entonces, seguía siendo joven de corazón y se había buscado un novio llamado Morris, que era más de 10 años menor que ella. Morris era moralmente corrupto, y desde que Lisa volvía a casa, la amenazaba con una pistola casi todas las noches con el fin de abusarla. A pesar de verlo todo, la abuela de Lisa nunca intervino. En lugar de eso, le dijo a Lisa: «Te di tu propia habitación y evité que te murieras de hambre, así que deberías estar agradecida». Obviamente, las acciones de Morris debieron ser propiciadas por la abuela de Lisa. Al principio, Lisa no se atrevía a desafiar a su abuela ni a Morris, pero a medida que pasaba el tiempo, el comportamiento de Morris no solo no mejoraba, sino que se volvía cada vez más insoportable. Finalmente, a punto de derrumbarse, Lisa llamó a su madre y le contó todo lo que le pasaba. Sin embargo, la respuesta de su madre dejó a Lisa completamente desesperada, ya que no respondió más que con indiferencia. Siempre lo he sabido. Resultó que la madre de Lisa ya había llegado a un acuerdo con Morris. Mientras Morris pagara regularmente, a aquella mujer no le importaría nada más. La madre cogería entonces el dinero de la venta de su hija y compraría las drogas que necesitara. Y en el momento en que la chica supo la verdad, el mundo de Lisa pareció perder color al instante. Las dos personas que más deberían haberla protegido, en cambio, la empujaron al abismo con sus propias manos. Así que la joven Lisa ya no sabía si podría volver a vivir en este mundo, en quién podía confiar y de quién podía depender. El corazón de la joven se llenó de impotencia y desesperación. A partir de ese momento, una semilla de la intención de hacer algo estúpido empezó a germinar en la mente de la chica. Día tras día, año tras año, soportando una vida tan infernal, Lisa tuvo que aguantar otros 3 años. A medida que el tiempo se acumulaba, la última línea de defensa en el corazón de esta chica se derrumbó por completo. La humillación, el asco, la queja, la impotencia, la desesperación y un sinfín de emociones negativas empezaron poco a poco a ocupar su corazón.
Así que, para escapar para siempre del mar de sufrimiento, Lisa decidió poner fin a su vida. Pero nunca esperó que el día en que estaba a punto de renunciar a su vida ocurriría algo que la desesperaría aún más. En la madrugada del 3 de noviembre de 1984, la chica en bicicleta llegó a un paso elevado, preparándose para despedirse de este mundo para siempre. Pero en ese momento, una sombra oscura se precipitó de repente a su lado, y entonces una pistola se apretó contra la sien de la chica. En ese momento, una voz áspera entró en los oídos de Lisa. «No te muevas, no hagas ruido. Si no, te volaré la cabeza», dijo el hombre, apretando la pistola contra la sien de Lisa. La chica levantó instintivamente la vista y vio a su lado a un hombre vestido de rojo oscuro. Medía aproximadamente 1,8 metros y llevaba una máscara negra cubriéndole la cabeza. Aunque no podía verle la cara, Lisa no podía evitar la sensación de que la amenaza de aquel hombre no era para tomársela a la ligera. Era como si pudiera sentir el olor a sangre que emanaba del hombre de rojo. Tal vez fuera la opresiva sensación de un asesino en serie. Ante la amenaza de muerte, Lisa decidió instintivamente cooperar con él, olvidando que había venido aquí a entregar su vida. Normalmente, las personas con tales intenciones pasan por 3 etapas. En primer lugar, después de que ocurra algo, empiezan a experimentar emociones negativas, lo que les lleva a pensar de forma rígida y a caer en la rutina. En otras palabras, siguen rumiando los mismos pensamientos negativos. En segundo lugar, luchan entre el deseo de vivir y el deseo de morir, ya que va en contra del instinto humano. No es fácil tomar la firme decisión de morir. En tercer lugar, un día, a veces surge la intención de que no quieren vivir y eligen impulsivamente poner fin a su vida. Durante este proceso, si hay algo que pueda desviar la atención de las personas que tienen la intención de renunciar a la vida de las emociones negativas, les resultará difícil tomar decisiones impulsivas, hasta el punto de que puede devolverlas por completo a la realidad. Lisa se encontraba en esta situación en ese momento. Cuando el hombre de rojo le apuntó con la pistola, su reacción instintiva fue el miedo. Y ese miedo fue suficiente para sacarla de sus emociones negativas, haciendo que Lisa no quisiera morir en ese momento. Según su recuerdo posterior, ella explicó: «Podía decidir morir por mí misma porque esa era mi libertad, y era mi única libertad en aquel momento. Así que, aparte de mí misma, nadie tiene derecho a quitarme la vida». Con esta determinación de sobrevivir, Lisa llevó a cabo su propio rescate, digno de un libro de texto. Poco después, el hombre de rojo ató inmediatamente a Lisa de pies y manos, la amordazó y le vendó los ojos con un trozo de tela antes de arrojarla al maletero. Advirtió a Lisa de que, si se atrevía a quitarse la venda o a hacer ruido, la mataría. Tras la amenaza, se alejó rápidamente del lugar. Durante todo el viaje, Lisa no se atrevió a moverse, sabiendo bien que cualquier intento temerario de salvarse sin absoluta certeza solo la pondría en una situación peligrosa, con escasas posibilidades de éxito. Sin embargo, no se resignó, sino que contó en silencio los segundos en su mente, calculando finalmente que el hombre de rojo tardó aproximadamente 20 minutos en llegar a su destino, teniendo en cuenta la velocidad del vehículo. Combinando esto con el entorno circundante, la sombra de los árboles que indicaba una zona suburbana, Lisa pudo deducir aproximadamente a dónde la llevó el hombre. Además, cuando el hombre sacó a Lisa del coche, la chica miró por el hueco de la venda y se dio cuenta de que el coche en el que estaba sentada era rojo, un Dodge Sedan, y había árboles a su alrededor, lo que sugería un entorno suburbano. Estos detalles resultaron ser pistas cruciales para capturar al agresor. Lisa se dio cuenta de que había una alfombra con dibujos verdes en la entrada. Entonces, el hombre de rojo no pudo esperar para ordenar a Lisa que se desnudara por completo y se duchara a solas en el cuarto de baño. Pero no dejó que Lisa se quitara la venda inmediatamente. La chica solo podía hacerlo después de entrar completamente en el cuarto de baño. Como Lisa era la única que estaba en el baño, el hombre de rojo no la estaba vigilando.
Por lo tanto, Lisa vio esto como una oportunidad perfecta para ganar confianza en sí misma y empezó a observar atentamente su entorno. La chica descubrió que el cuarto de baño no tenía ventanas, lo que indicaba un diseño completamente cerrado, por lo que era imposible escapar directamente. No desaprovechó esta oportunidad sola y dejó sus huellas dactilares en varios rincones del cuarto de baño, pensando que si realmente la asesinaban, sería una pista para que la policía resolviera el caso. Más tarde, la chica también supo por el pelo encontrado en el baño que el hombre de rojo debía tener el pelo corto y castaño. Cuando Lisa volvió a salir del cuarto de baño, se volvió a poner obedientemente la venda, porque sabía muy bien que si el hombre de rojo le permitía seguir llevando los ojos vendados, significaba que probablemente no tenía intención de matarla. De lo contrario, no habría necesidad de semejante problema. Por eso, Lisa siempre creyó que mientras no le provocara, probablemente sobreviviría. Pero justo al segundo cambió esta ingenua idea porque en ese momento el hombre de rojo encendió la televisión y una noticia coincidió con la emisión de un reportaje crucial. El contenido general era que un asesino en serie había aparecido recientemente en Florida. Las estimaciones preliminares sugieren que el número de víctimas ha superado las 8 personas. El hombre suele preferir vestir ropas rojas mientras comete los crímenes. Se pide a la población que extreme las precauciones. Los ciudadanos que faciliten información recibirán una recompensa de $10,000 de la policía. Al ver esta noticia, a Lisa le entraron sudores fríos porque el hombre que la había secuestrado vestía de rojo, ¿verdad? Además, tras la emisión de la noticia, el hombre de rojo se enfadó de repente y arrojó algo al suelo con violencia. Lisa, a través del hueco de su venda, pudo ver el suelo y se dio cuenta de que eran las mismas ropas rojas que el hombre llevaba hoy. Esto confirmó, sin lugar a duda, a Lisa que el hombre era el asesino en serie del que se había informado en televisión. Aunque Lisa se dio cuenta de lo peligrosa que era su situación y ya estaba aterrorizada por dentro, aún así consiguió confiar en su fuerte resistencia mental y no dio muestras de ello, porque sabía que si el hombre de rojo descubría que ella había conocido su identidad, tendría un motivo para matarla. Por tanto, el hombre de rojo no se percató de lo que sabía Lisa. Sin embargo, había cosas de las que Lisa no podía escapar aunque quisiera. El hombre de rojo empujó entonces a Lisa a su cama y la sometió a abusos durante unas sorprendentes 6 horas. Todo esto era el tormento que Lisa llevaba años soportando. Ella, por lo tanto, mostró una extraordinaria calma y sabiduría. A pesar de estar llena de humillación y odio, no mostró ninguna emoción negativa hacia el exterior, y en su lugar permaneció muy obediente. Y su resistencia frente a su humillación sin duda dio a la muchacha un rayo de esperanza. Según la descripción posterior del hombre de rojo, Lisa fue la única mujer entre todas las víctimas que nunca mostró antipatía hacia él desde el principio hasta el final. Precisamente por eso, después de sus malas acciones, el hombre de rojo incluso preparó personalmente una merienda de medianoche para Lisa. Sin embargo, el hombre, que acababa de mostrarse amistoso un momento antes, se volvía inexplicablemente irritable al segundo siguiente y golpeaba a Lisa hasta someterla. Estaba claro que las emociones de esta persona eran impredecibles, pero Lisa estaba familiarizada con gente así porque Morris, su atormentador durante muchos años, era así. Podría decirse que el hombre de rojo era una versión mejorada de Morris. Así que Lisa sabía muy bien cómo evitar problemas con individuos así. Durante la comida, Lisa empezó a comunicarse activamente con el hombre de rojo y habló sin quejas ni disgustos, pareciendo más bien una conversación entre amigos. Poco a poco, el humor del hombre de rojo se estabilizó y empezó a entablar más y más conversaciones con Lisa. Cuando Lisa le preguntó al hombre de rojo por qué había hecho lo que había hecho, él ya no se resistió y se inventó una razón, afirmando que se debía a una mala ruptura y que quería vengarse. Al ver que era el momento adecuado, Lisa cambió de repente su enfoque y dijo suavemente:
Puede que nuestro encuentro haya sido desafortunado, pero estoy dispuesta a ser tu novia y ayudarte a curar tus heridas internas. Pero cuando Lisa dijo esto, naturalmente en realidad no quería quedarse. Eso era solo para que el hombre de rojo creyera por completo que ella era una chica inocente y amable, y aunque la dejara, no supondría ninguna amenaza para ella. Finalmente, apoyándose en su resistencia, calma y sabiduría, Lisa acabó ganándose la confianza absoluta del hombre de rojo después de haber estado prisionera durante 26 horas. Entonces, hacia las 5 de la mañana del 4 de noviembre de 1984, el hombre de rojo llevó a Lisa a una fábrica abandonada, dejando solo las palabras: «Puedes quitarte la venda en 5 minutos», antes de marcharse sin mirar atrás. Mientras Lisa escuchaba el sonido del coche conducido por el hombre de rojo que desaparecía por completo en la distancia, se quitó con cautela la venda de los ojos. Y en ese momento, los primeros rayos del sol de la mañana brillaron suavemente sobre el rostro de la niña. Su cálida sensación la hizo sentirse más cómoda que nunca. Mientras respiraba hambrienta el aire de la mañana, se repetía a sí misma que había sobrevivido. A partir de ese momento, el alma de Lisa renació y ya no tuvo pensamientos de hacerse daño. Sin embargo, el sufrimiento de la niña no terminó ahí. Cuando Lisa regresó a casa cubierta de moratones, el novio de su abuela, Morris, estaba convencido de que había faltado de casa el día anterior porque se veía en secreto con otro hombre. Entonces el posesivo Morris volvió a agredir físicamente a Lisa y la acusó de serle infiel, a pesar de los intentos de Lisa por darle explicaciones. Afortunadamente, en ese momento llegó la policía, poniendo fin al sufrimiento de Lisa. Tras la desaparición de Lisa, su abuela y Morris lo denunciaron a la policía. Así que cuando Lisa volvió a casa, la policía estaba preparada para llevarla a comisaría a declarar. En ese momento, su abuela dijo que Lisa solo había salido a divertirse una noche y que no había necesidad de tomarse la molestia de declarar en comisaría. Pero como el agente que llegó a su casa acababa de incorporarse al cuerpo y seguía estrictamente el protocolo, insistió en llevar a Lisa a comisaría. El agente encargado de tomar declaración a la chica en comisaría era una mujer. Sin embargo, al igual que la abuela de Lisa y Morris, a la agente de policía también le costaba creer la historia de Lisa. El motivo de su sorpresa era que si una chica de 17 años se hubiera encontrado realmente con un conocido asesino, no sería capaz de mantener así la compostura. Por eso, el interrogador pidió repetidamente a Lisa que contara lo de su secuestro, tratando de encontrar resquicios y desenmascarar las mentiras de Lisa. Pero para alguien que no mentía, este interrogatorio era una tortura. Finalmente, Lisa, al borde del colapso, decidió negarse a responder a más preguntas de la gente. Desesperados, en la comisaría decidieron sustituir a la interrogadora por un agente con más experiencia para hacer frente a esta supuesta mentirosa habitual. Este oficial se llamaba Larry Pinkerton, un comisario muy experimentado conocido por su amabilidad, paciencia y buen temperamento. Fue su aparición la que finalmente puso en marcha el destino de Lisa. Aunque a Larry le pareció un tanto increíble el testimonio de Lisa, decidió creerla. Debido a la multitud de detalles de la historia de Lisa que ningún mentiroso podría fabricar, se inició inmediatamente una investigación. Mediante un análisis forense de la ropa que llevaba Lisa el día del incidente, se obtuvo un resultado que conmocionó y animó a todos los implicados. La policía encontró fibras rojas en la ropa de Lisa que coincidían perfectamente con las muestras recogidas en los lugares de los 8 homicidios recientes. Esta revelación indicaba que el autor del secuestro de Lisa era probablemente el asesino en serie que la policía había estado buscando incansablemente. El sheriff Larry transmitió rápidamente esta noticia a todos los departamentos pertinentes. En el plazo de un día, representantes del Departamento de Policía de Salisbury, de las Fuerzas del Orden de Florida, de la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco y del FBI se apresuraron a llegar a Tampa. Estaban ansiosos por conocer a Lisa, sabiendo que era la única víctima que había escapado de las garras del asesino en serie y que potencialmente podría tener la clave para resolver el caso.
Así pues, se creó formalmente un equipo especial compuesto por profesionales de élite de las fuerzas del orden. Todos los presentes escucharon atentamente el relato de Lisa, maravillados por su serenidad y sabiduría. Algunos no pudieron evitar expresar su admiración por ella, preguntando a Lisa cómo se las arreglaba para mantener la calma. Aunque a los demás les pudo parecer un comentario casual, para Lisa la forma en que respondió tenía un profundo significado. Tras dudar un rato, la chica habló por fin. Por primera vez, Lisa contó sus experiencias a lo largo de los años y explicó por qué había esperado hasta ahora para hablar. De hecho, Lisa ya había intentado buscar ayuda antes, pero cada vez nadie le creía. Al fin y al cabo, quienes le hicieron daño eran las personas más cercanas a ella, su abuela, su madre y Morris. Cada vez que negaban sus acusaciones, los demás veían a Lisa como una mentirosa problemática, e inevitablemente se enfrentaba a la violenta ira de Morris. Con el tiempo, Lisa perdió la fe en que alguien le creyera, o de lo contrario, no habría elegido inicialmente un camino tan desesperado. No fue hasta que conoció al sheriff Larry que su perspectiva empezó a cambiar. Después de escuchar el testimonio de Lisa, todos los presentes se quedaron en silencio, dándose cuenta del inmenso sufrimiento que había detrás de la actitud tranquila de Lisa. Pero a partir de ese momento, el sufrimiento de la chica terminaría. El sheriff Larry, furioso por las acciones de Morris, dispuso inmediatamente su detención y garantizó la seguridad de Lisa enviándola a un centro de detención de menores. Sin embargo, Morris no fue llevado inmediatamente a juicio, porque tanto la policía como Lisa tenían asuntos más urgentes que atender: capturar al asesino en serie. Basándose en la descripción que Lisa hizo del horario y la dirección en que conducía el asesino, la policía delimitó aproximadamente la zona en la que probablemente vivía el asesino. A continuación, centraron sus esfuerzos de búsqueda en las inmediaciones, concretamente en busca del coche Dodge rojo que mencionó Lisa. Finalmente, identificaron a un hombre de 31 años llamado Bobby Joe Long. Sin embargo, la policía no se precipitó. En lugar de detenerlo inmediatamente, la policía mostró primero a Lisa una foto del hombre para que lo identificara. Al ver su imagen, Lisa reconoció inmediatamente al hombre llamado Robert como el que la había secuestrado. A algunos les parecerá extraño que Lisa fuera capaz de reconocer al hombre a pesar de tener los ojos vendados. Sin embargo, mientras él cometía actos inmorales con ella, la chica tocó intencionadamente la cara de Robert. Aunque Lisa no podía ver, reunió información importante sobre el tamaño de sus ojos, la altura de su nariz, la longitud de su barba, la anchura de su cara y mucho más. Por lo tanto, una mirada basta para reconocer al autor. Tras conocer la verdadera identidad del asesino en serie, la policía estableció inmediatamente un cerco y lo detuvo oficialmente el 16 de noviembre de 1984. En un principio, Robert se negó a confesar durante el interrogatorio. Sin embargo, no sabía que Lisa había dejado pruebas irrefutables en su casa. Esta constatación le llenó de arrepentimiento al darse cuenta de que había sido engañado por la chica a la que había subestimado. Finalmente, Robert dejó de luchar inútilmente y optó por confesar. Quedó claro que los crímenes que la policía había descubierto eran solo la punta del iceberg. Profundicemos en sus atrocidades para entender por qué los medios le apodaron el monstruo del siglo. Según la propia confesión de Robert, había matado a un total de 26 mujeres jóvenes en un año, la mayor de ellas de apenas 28 años y con una media de edad de solo 22 años. Además, más del 80% de las víctimas eran prostitutas. Los Swissank psicólogos especularon más tarde con que esto podría estar relacionado con su madre. Los padres de Robert se divorciaron cuando él tenía 2 años, por lo que se quedó a vivir con su madre. Para mantenerse, su madre se convirtió en azafata y en pocos años compró una casa, proporcionando a Robert un estilo de vida muy acomodado. Como su madre era muy guapa, incluso sus compañeros de instituto decían que era la mujer más encantadora que habían visto nunca.
Sin embargo, Robert se enfadaba a menudo con su madre por traer con frecuencia a diferentes hombres a casa, lo que probablemente se convirtió en una de las principales razones de sus posteriores asesinatos. Sin embargo, Robert negó sistemáticamente que esta fuera la razón de sus continuos asesinatos, afirmando en su lugar que se debía a un desequilibrio mental provocado por un accidente tras caerse de una motocicleta en 1974. Entonces buscaba continuamente objetivos para satisfacer sus deseos. Al principio no recurrió al asesinato, sino que utilizó anuncios clasificados de periódicos, similares a los actuales anuncios de mercado en línea, para encontrar víctimas. En concreto, su objetivo eran mujeres que vendían muebles de segunda mano. Cuando visitaba sus casas para inspeccionar los artículos, si encontraba a una mujer sola, utilizaba su fuerza para amenazarla y obligarla a obedecer. Entre 1974 y 1984, Robert cometió actos inmorales contra más de 50 mujeres, pero no fue hasta más tarde cuando pasó al asesinato. Afortunadamente, ninguna de sus víctimas fue mortal hasta el 27 de marzo de 1984, cuando cometió un crimen contra una joven de 20 años llamada Ati Zambik y la estranguló sin querer hasta matarla. Fue a partir de este incidente cuando comenzó gradualmente su andadura como asesino en serie. En consecuencia, Robert también era conocido como el asesino de los anuncios clasificados de la época. Más tarde, siguiendo las indicaciones de Robert, la policía encontró los cadáveres de otras 6 jóvenes. En cuanto a las demás víctimas, algunas fueron lanzadas al mar y nunca se encontraron, o incluso el propio Robert no recordaba dónde las había enterrado. Al final, solo se pudo determinar la identidad de 9 víctimas, y todas ellas fueron asesinadas en un plazo de casi medio año, lo que indica la intensidad de sus actividades delictivas. Si Lisa no hubiera aparecido, podría haberse perdido otra vida. Bobby Joe Long fue condenado a muerte por el tribunal el 22 de abril de 1985. Sin embargo, el 24 de septiembre de 1985, el tribunal le añadió 26 cadenas perpetuas y 8 condenas de duración determinada. Posteriormente, Robert inició una serie de apelaciones y, debido al gran número de casos implicados, cada retraso era excepcionalmente largo. No fue hasta 34 años después, el 23 de abril de 2019, cuando se ejecutó oficialmente su condena a muerte. En cuanto al otro demonio, Morris fue juzgado poco después de la detención de Robert. Sin embargo, durante el juicio sufrió un derrame cerebral y quedó paralizado para el resto de su vida. Como el sistema penitenciario de Florida carecía entonces de instalaciones para discapacitados, pasó el resto de su vida en una silla de ruedas. Por ello, se le permitió estar bajo arresto domiciliario. Sin embargo, pocos meses después de volver a casa, murió repentinamente de un ataque al corazón. En cuanto a la abuela de Lisa, debido a que se descubrió su verdad, sus vecinos empezaron a cotillear sobre ella, tratándola como una paria. Esto hizo que esta mujer cayera poco a poco en la depresión y pronto muriera en su casa. Parecía como si se lo hubiera ordenado el destino. Desde entonces, Lisa empezó oficialmente su nueva vida. Aunque de niña tuvo pocas oportunidades educativas y tuvo que recurrir a trabajos esporádicos para ganarse la vida, nunca había sido tan feliz. Poco después se casó y tuvo un hijo. Pero lo que realmente la condujo al camino de las fuerzas del orden fue un acontecimiento inesperado. En el verano de 1995 se produjo un robo en la tienda donde trabajaba Lisa. Cuando llegó la policía, comprobaron que ella no solo había protegido bien el lugar del suceso, sino que había preparado con antelación las pruebas y los testigos pertinentes. En consecuencia, el responsable de la investigación no pudo evitar decir: «Esta forma de pensar es propia de un policía experimentado. ¿Por qué no lo intentas una vez?». Puede que el agente lo dijera a la ligera, pero Lisa se lo tomó en serio. ¿Por qué no probarlo? Así que durante los años siguientes, Lisa trabajó y financió sus estudios en la Academia de Policía. Finalmente, a los 37 años, se convirtió en policía de verdad. Aunque Lisa empezó tarde, sus logros fueron importantes. En pocos años, se convirtió en una experta en el campo de los delitos sexuales.
Incluso otras jurisdicciones acuden a ella en busca de ayuda en casos difíciles. A lo largo de los años, Lisa ha resuelto innumerables casos y ha utilizado su experiencia personal para ayudar a muchos adolescentes con problemas. Siempre que se encontraba con estudiantes con dificultades, les contaba una historia. Una vez hubo una chica abandonada por su familia y traicionada por sus seres queridos, que soportaba abusos diarios e incluso había sido secuestrada por un asesino en serie. ¿Crees que se rendirá? Y cuando Lisa hace esta pregunta, responde con orgullo: no. Ella no se rinde. Al contrario, la chica se transformó en la agente de policía que está delante de ellos. Gracias a su valentía y dedicación, Lisa se ha convertido en una inspiración para muchos, demostrando que, incluso ante la adversidad más dura, es posible encontrar fuerza y esperanza y hallar un propósito significativo en la vida. A pesar de los traumas de su pasado, encontró la fuerza para superar las dificultades y convertirse en una excelente agente de policía, dedicada a prevenir y resolver delitos similares a los que ella misma vivió. Su historia es un recordatorio de que el valor y la determinación pueden surgir de los lugares más oscuros y de que incluso en los momentos más difíciles siempre hay esperanza. En esta foto de boda, Bruce Miller sonríe con sencillez junto a su joven esposa Shari. Su mano en el hombro transmite confianza, y la rosa roja en la solapa parece un símbolo de felicidad eterna. Nadie podía imaginar que, pocos años después, aquel matrimonio terminaría en sangre y traición. Detrás de la apariencia bondadosa de Bruce y el encanto de Shari se escondía un plan perverso, donde el amor fue sustituido por mentiras en Internet y una fría conspiración de asesinato. Este caso no solo sacudió a la comunidad de Michigan, sino que también se convirtió en una amarga lección sobre el precio que se paga cuando la confianza es explotada hasta el extremo. La noche del 8 de noviembre de 1999, pasadas las 21:30 horas, la policía de Fort Linn, Michigan, recibió una llamada de socorro. Bruce, de 48 años y propietario de un desguace, había sido asesinado a tiros en su taller. El asesino actuó con rapidez, sin dejar más rastro que la bala del disparo de escopeta. No había cámaras de vigilancia ni testigos. La única pista era la desaparición del teléfono del cuerpo de la víctima y de unos miles de dólares de su cartera. ¿Fue un robo que salió mal? Shari, la joven esposa de Bruce, contó entre lágrimas a la policía que había estado en casa todo el día cuidando de su hijo enfermo. Bruce había ido a trabajar como de costumbre. Esa noche, Shari había llamado a Bruce para decirle que había pedido pizza, pero él nunca llegó a casa con la comida. Preocupada, se puso en contacto con la familia de Bruce y les pidió que revisaran el desguace. Encontraron a Bruce tendido en un charco de sangre. Shari, que entonces tenía 28 años, era 20 años más joven que Bruce y tenía 3 hijos de distintos padres. Hacía 2 años se casó con Bruce, un hombre de buen corazón, y encontró estabilidad en su vida, antes empobrecida. Bruce era un hombre sencillo y honesto, siempre alegre y dispuesto a ayudar a cualquiera. Nunca tenía conflictos con los demás. Tener una esposa joven y guapa era una gran alegría para Bruce. Cuidaba con gusto de Shari y de sus 3 hijos, a pesar de la costumbre de ella de llevar al límite sus tarjetas de crédito. Parecían vivir felices. Bruce trabajaba para ganar dinero, mientras que Shari lo gastaba y se divertía, a menudo chateando con desconocidos en Internet durante su tiempo libre. Sin embargo, esta vida idílica no duró mucho. Bruce fue asesinado, y aunque Shari parecía desolada y su coartada comprobada, la policía seguía albergando sospechas. Años de experiencia les habían enseñado que la persona que yacía junto a la víctima solía ser la principal sospechosa. Shari cooperó plenamente con la investigación, respondiendo a todas las preguntas. Mencionó que ella y Bruce llevaban poco tiempo casados y que Bruce aún no había actualizado su seguro de vida y otros documentos. Transferir la propiedad a su nombre no le reportaría ningún beneficio por la muerte de su marido.
Durante el interrogatorio, Shari dijo a la policía que si alguien le guardaba rencor a Bruce, serían unos cuantos empleados de su chatarrería. Uno de ellos, llamado Harold, tenía algunos conflictos con Bruce. Solo 2 días antes del incidente, Bruce estaba en casa quejándose de que Harold era increíblemente incompetente, incapaz de salvar piezas valiosas, pero experto en causar daños. Otro empleado, John, era el hermano menor de Harold, que había pedido prestados $2,000 a Bruce y aún no se los había devuelto. La policía investigó a fondo a los 2 hermanos y surgieron las sospechas. El día del incidente, John llamó de repente a su hermano diciéndole que ya no tenían que preocuparse por Bruce porque se habían ocupado de él. ¿Qué quería decir John con eso? ¿Se refería a un asesinato? John fue llevado inmediatamente para ser interrogado. Se sabía que era un individuo problemático con problemas relacionados con el abuso de drogas y alcohol y que tenía un importante historial delictivo. A pesar de sus sospechosos antecedentes, John explicó que se refería a que había resuelto sus problemas con Bruce, no a que lo hubiera eliminado físicamente. También proporcionó una coartada, afirmando que estuvo en casa la mayor parte del día y que salió a una tienda situada a más de 30 kilómetros del desguace en el momento del asesinato. John presentó un recibo de la tienda, pero la policía siguió sospechando, señalando que tenía un motivo debido a la deuda de $2,000. Además, los registros policiales indicaban que John podría haber estado implicado en una red de robo de coches. Si Bruce hubiera testificado en su contra, John habría sido efectivamente encarcelado. La policía estaba cada vez más convencida de que John era el asesino, pero sin pruebas sólidas tuvieron que ponerlo en libertad. 2 días después, John asistió al funeral de Bruce. En cuanto Shari vio a John, saltó y gritó para que alguien se llevara al asesino. Mientras tanto, la policía visitó la tienda que John mencionó. Los empleados conocían bien a John y estaban seguros de que estaba en la tienda en el momento del asesinato. Confirmada la coartada de John, la policía no tenía pruebas para acusarle. Así que surge la pregunta: si el asesino no es John, ¿quién podría ser? Pasaron 4 meses y la policía seguía sin pistas. El caso estaba paralizado y la pequeña ciudad en vilo. Así continuó hasta finales de febrero de 2000, cuando la policía recibió una llamada de la policía de Kansas City, en Missouri. La policía de Kansas City mencionó que tenían una pista sobre el asesinato de Bruce. Los investigadores locales se quedaron atónitos. ¿Cómo podía haber información sobre el asesinato de Bruce desde un lugar a más de 1,000 kilómetros de Fort Lee, Michigan? Los investigadores volaron a Kansas City ese mismo día para entender la situación. Resultó que un hombre llamado Jerry se había suicidado allí. Jerry dejó una detallada nota de suicidio en la que explicaba cómo había asesinado a Bruce. Esto planteó más preguntas. Jerry vivía tan lejos de Bruce que podría no haberse conocido nunca. ¿Cómo se convirtieron en enemigos? ¿Qué tipo de odio llevó a Jerry a viajar tan lejos para matar a Bruce? ¿Y qué tipo de culpa atormentaba tanto a Jerry que finalmente eligió acabar con su propia vida? Jerry era un respetado investigador de homicidios en Missouri, pero fue despedido tras destapar la corrupción de su superior. Entonces se trasladó a Reno, Nevada, y trabajó como guardia de seguridad en un casino. Poco después se pegó un tiro en su apartamento. Cuando llegó la policía local, encontraron una Biblia en el regazo de Jerry con un versículo específicamente subrayado: «No matarás a quien quiera que sea sometido a juicio». Además, en un lugar destacado de la habitación, había una caja con una nota adjunta que indicaba que estaba relacionada con el asesinato de Bruce. Dentro de la caja había numerosas fotografías. La policía local no comprendía el significado de estas fotos, pero en cuanto los investigadores de Michigan las vieron, reconocieron a la mujer que aparecía en ellas como Shari, la esposa de Bruce. La familia de Jerry reveló que a menudo le oían mencionar el nombre de Shari. Jerry dijo que había mantenido una relación con Shari durante varios meses. La policía de Michigan estaba conmocionada. Después de investigar durante tanto tiempo, aún no les habían informado de la infidelidad de Shari. ¿Cuándo se enredó Shari con Jerry?
Los padres de Jerry declararon que Jerry y Shari eran algo más que novios. Estaban a punto de casarse una vez que Shari finalizara su divorcio. A principios de noviembre, más o menos cuando Bruce fue asesinado, Jerry viajó a Michigan para visitar a Shari. Sin embargo, un mes después, Shari cambió bruscamente su dirección de correo electrónico y empezó a mostrar una indiferencia cada vez mayor hacia Jerry, llegando a ignorarle por completo. El ánimo de Jerry cayó en picado, lo que le llevó a una grave depresión y, trágicamente, a tomar la decisión de acabar con su propia vida. Durante el periodo posterior, la policía revisó meticulosamente la información que Jerry había dejado, reconstruyendo poco a poco una historia de romance en línea, infidelidad, engaño y asesinato. La historia se centra en Shari, nacida y criada en Fort Forest, Michigan. A los 16 años se fue de casa para casarse y formar una familia. Su primer matrimonio, marcado por la violencia doméstica y las acusaciones de pederastia, duró menos de 3 años. Tras divorciarse, Shari crió sola a sus hijos y mantuvo relaciones posteriores de las que nacieron 2 hijos más, cada uno con un padre distinto. Con problemas económicos y sin conocimientos especializados, Shari luchó por mantener a sus hijos y se enfrentó al fantasma de quedarse sin hogar. En 1997, Shari conoció a Bruce, de 46 años, natural del norte de Fort Forest, Michigan. Bruce, hijo de obreros trabajadores, se casó con su novia del instituto a los 19 años y tuvo 2 hijos. Como trabajador de General Motors, Bruce era conocido por su actitud tranquila y amable y su estilo de vida frugal. A pesar de sus múltiples intentos de matrimonio, ninguno fue duradero, lo que llevó a Bruce a abrazar la vida de soltero. Durante 3 décadas en General Motors, Bruce complementó sus ingresos trabajando con coches en un desguace, llevando una vida rutinaria. Sin embargo, Shari entró en la vida de Bruce una tarde aciaga, preguntando si necesitaba un contable. Enseguida quedó prendado de la enérgica joven de 26 años, y Bruce aceptó encantado ayudarla a elaborar una sencilla lista de piezas. Poco después, los dos empezaron a salir. Irónicamente, sus personalidades eran opuestas. Bruce era reservado, pasaba los días en el trabajo y las tardes estudiando coches en el desguace, con mínimas interacciones sociales. Normalmente se acostaba a las 9 de la noche. En cambio, Shari era extrovertida, una mariposa social, con una vibrante vida nocturna de salidas para cantar y bailar. Curiosamente, a pesar de sus diferencias, se llevaban excepcionalmente bien. Tras salir poco tiempo, se casaron rápidamente. A menudo se burlaban mutuamente de sus matrimonios anteriores y prometían solemnemente envejecer juntos, haciendo de este matrimonio el último. Cabe mencionar que, aunque no estaba claro si Shari amaba de verdad a Bruce, era innegable que Bruce era su mejor opción. A pesar de su avanzada edad, Bruce tenía importantes ahorros y estaba dispuesto a ayudarla a criar a sus 3 hijos, algo que nadie más podía igualar. 3 meses después, Shari y Bruce se casaron, y Shari disfrutó por fin de una vida cotidiana y sin prisas. Se mudó a un hogar cálido, sonriendo al ver a sus 3 hijos crecer alegremente. Bruce también estaba feliz, creyendo que había encontrado a la esposa perfecta con la que pasar su vida. Sin embargo, dada la diferencia de edad, a muchos les preocupaba que Shari utilizara a Bruce, ya que sus derrochadores hábitos de consumo llevaban constantemente al límite las tarjetas de crédito de Bruce. Un mes después de su boda, Shari puso en marcha un negocio de cosméticos para ganar dinero. Para ayudarla, Bruce le proporcionó un ordenador para hacer publicidad en Internet y un portátil. A medida que Shari se familiarizaba con Internet, se aficionó a chatear y a compartir sus fantasías sexuales con desconocidos. Poco después conoció a Jerry, un ex policía. Jerry tenía problemas con el trabajo y un matrimonio infeliz lleno de discusiones, abuso de alcohol y, finalmente, divorcio, lo que le dejó emocionalmente agotado y en busca de consuelo en Internet. Así empezó su conversación. Shari se presentaba como una mujer casada y rica, y hablaba con descaro, atrayendo al instante a Jerry. Sus chats estaban llenos de contenido explícito.
Más tarde, la policía encontró 2 cintas de vídeo en la basura de Jerry, una de Shari dándose placer a sí misma y otra de sus hijos jugando. En el vídeo, Shari incluso le preguntaba a Jerry si estaba preparado para ser padre. Poco después, la relación entre Shari y Jerry pasó del chat online a la intimidad física. Un día, Shari tuvo que asistir a una conferencia sobre cosméticos en la ciudad de Jerry. Se conocieron e inmediatamente se liaron. Su relación se hizo más fuerte, pero seguir así no era sostenible. Jerry instó a Shari a divorciarse y empezar una nueva vida con él. Sin embargo, Shari respondió impotente que no podía irse. Él la mataría. Shari reveló a Jerry que su marido, Bruce, era miembro de la mafia y dirigía una terrorífica organización criminal. Afirmó que era despiadado y que nunca la dejaría marchar. Por supuesto, la policía estaba segura de que Bruce no era tal persona. Pero Shari pintó un cuadro diferente en internet, describiendo a un marido aterrador que disfrutaba con la violencia doméstica y abusar de ella, especialmente después de que comenzara su aventura con Jerry. Shari incluso afirmó que la violencia de su marido se intensificó aún más después de su relación física. Para apoyar sus afirmaciones, Shari obtuvo de alguna manera una prueba de embarazo y se la envió a Jerry, fingiendo estar embarazada. Incluso le enseñó una ecografía, afirmando que estaba embarazada de gemelos. Jerry estaba extasiado y les dijo a sus padres que iba a convertirse padre. Pero unos días después, Shari volvió a enviar un mensaje a Jerry diciendo que Bruce había descubierto su aventura, la había agredido por la fuerza e incluso había interrumpido el embarazo. Las afirmaciones de Shari eran falsas porque se había sometido a una ligadura de trompas tras el nacimiento de su hijo menor y no podía concebir. Para hacer su historia creíble, con sus excepcionales habilidades de maquillaje, Shari envió a Jerry una foto de sí misma cubierta de moretones para hacer su historia creíble. Jerry estaba furioso. Enfurecido por la imagen de Bruce abusando de Shari y obligándola a abortar, decidido a vengarse. Poco después, Bruce fue asesinado. Parecía necesario hablar con Shari. La policía visitó a Shari, que siguió negando cualquier implicación en el asesinato. Insistió en que su relación con Bruce era excelente y su matrimonio feliz, negando cualquier motivo para matar a su marido. Shari también negó conocer a Jerry o haber tenido una relación con él. No fue hasta que la policía la presionó que Shari admitió a regañadientes que mantenía una relación online con Jerry. Las mentiras de Shari hicieron saltar las alarmas de la policía. ¿Sobre qué más había mentido si podía mentir sobre asuntos tan importantes? ¿La muerte de Bruce no le proporcionaba ningún beneficio? La policía volvió a abrir las pólizas de seguro de vida de Bruce y se sorprendió al descubrir que Shari al menos se había beneficiado económicamente de la muerte de Bruce. Recibió $2,000. Esta fue una suma sustancial de dinero. De hecho, Shari tenía un motivo para asesinar a Bruce una vez más. La policía presentó todos los mensajes de chat impresos por Jerry antes de su muerte entre él y Shari. Además de numerosos contenidos explícitos de flirteo, había otra prueba crucial. Shari informó a Jerry de que el día del incidente se pondría en contacto con su marido Bruce a las 17:00 horas para determinar cuándo saldría de la fábrica. Jerry aprovechó este momento para colarse en la fábrica sin ser visto. Shari no dio instrucciones explícitas a Jerry sobre lo que tenía que hacer dentro, solo insinuó que últimamente era una buena temporada de caza. También dio instrucciones a Jerry para que aparcara su coche a la derecha de la puerta de la oficina de la fábrica, lo que le permitió ocultar un arma en la mano y entrar en la fábrica sin hacer ruido. Sin embargo, incluso con estas pruebas, Shari continuó afirmando su inocencia, alegando que estas cosas no fueron escritas por ella y que fueron fabricadas por Jerry para inculparla. No podía explicar por qué Jerry la inculparía. A medida que pasaba el tiempo, Shari se ponía cada vez más nerviosa. Con impaciencia dijo a la policía que Jerry era un jugador y un alcohólico, y que no se podía confiar en sus pruebas. Sin embargo, la policía no creyó a Shari. Esa noche, Shari fue detenida y acusada de conspiración para cometer asesinato.
La policía pensó que Shari había manipulado a su amante Jerry para que asesinara al inocente Bruce. A partir de las pruebas dejadas por Jerry, estaba claro que la mañana del incidente, a la 1:50 a.m., Jerry salió de Missouri y condujo durante la noche hasta un área de descanso en Michigan, donde se reunió con Shari. Shari le dio su teléfono a Jerry para una comunicación más accesible y luego regresó a su casa con el pretexto de cuidar a sus hijos, invitando a amigos para que le proporcionaran una coartada. Jerry encontró un lugar donde descansar mientras esperaba a que Shari le hiciera señas. Por la tarde, Shari llamó a su teléfono móvil desde el fijo y colgó rápidamente, indicando a Jerry que actuara. Alrededor de las 5:00 p.m., Jerry aparcó su coche en el lugar especificado según las instrucciones de Shari, esperando el momento oportuno. A las 6:00 p.m. de esa tarde, Jerry entró en el desguace de Bruce con una pistola apuntando. En ese momento, Bruce estaba hablando por teléfono con Shari, y ésta sin duda oyó cómo se producía todo el asesinato. Tras el asesinato, Shari dio instrucciones a Jerry para que cogiera el dinero de Bruce y lo escenificara como un atraco a mano armada. Al final, Shari se sentó tranquilamente en casa, esperando la visita de la policía. Había utilizado con éxito todos sus talentos de toda la vida para interpretar el papel de viuda afligida. Según el plan de Jerry, una vez que el caso se resolviera, podría casarse con Shari. Sin embargo, para asombro de Jerry, Shari tomó la decisión más tonta de su vida. Le dejó. Ignoró sus mensajes, rechazó sus llamadas y se buscó un nuevo novio del que presumir delante de él. Fue entonces cuando Jerry se dio cuenta de que Shari había estado mintiendo todo el tiempo. Shari nunca había sufrido violencia doméstica ni había estado embarazada. Bruce no era un villano cruel, sino una víctima inocente. El mundo de Jerry se derrumbó y él siempre se había creído un caballero salvando a una damisela en apuros, lo que le permitía consolarse pensando que no era un asesinato, sino un acto heroico de justicia. Ahora las creencias de Jerry se desmoronaban. No podía aceptar que había asesinado a un hombre inocente y la culpa le atormentaba a diario. Finalmente decidió condenarse a muerte de la misma manera. Antes de suicidarse, intentó dejar a la policía un regalo para enmendar su error. El 12 de diciembre de 2000 comenzó el juicio de Shari y la caja llena de pruebas de Jerry desempeñó un papel importante. Finalmente, Shari fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Sin embargo, la vida en prisión no detuvo a Shari. Aunque no era atractiva, nunca le faltaron admiradores masculinos. En noviembre de 2007, un hombre de 56 años vio la foto de Shari en internet y le escribió una carta. Unos meses después la visitó en la cárcel y más tarde se prometieron, aunque no hay pruebas de que se casaran. En julio de 2009, Shari recurrió su condena, argumentando que la nota de suicidio de Jerry no debería haber sido admisible, ya que no se le podía interrogar para confirmar su autenticidad. El caso fue devuelto para un nuevo juicio, y Shari fue puesta en libertad bajo fianza. El 2 de agosto de 2012, el nuevo juicio concluyó con Shari aún declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin libertad condicional y prohibición de conducir. En 2016, Shari había agotado todos sus recursos. Al darse cuenta de que nunca volvería a ser libre, escribió una carta al juez admitiendo su papel en el asesinato de Bruce. Shari confesó que efectivamente había planeado e incitado a Jerry a cometer el asesinato. El dinero no era su único motivo. Temía de verdad que Bruce descubriera su verdadera naturaleza de astuta estafadora. La condena a cadena perpetua de Shari puso fin a una trágica historia de engaño y traición. Su manipulación de Jerry, que condujo al asesinato de Bruce, puso de relieve el devastador impacto de las mentiras y la explotación. A pesar de las múltiples apelaciones, se confirmó la culpabilidad de Shari, que acabó admitiendo su participación en el crimen. El caso pone de relieve los peligros del engaño, las consecuencias de las aventuras en línea y las trágicas consecuencias de manipular a personas vulnerables.
sirve para recordar la importancia de la honestidad y la integridad en las relaciones y el poder destructivo de la manipulación y la traición. La foto familiar que estás viendo es la familia Rebelo: Monique, Andre junto a su entonces novia Gracie Piscopo, Fabián y la madre, Colleen Rebelo. A simple vista parece un instante de felicidad plena, donde las sonrisas y la calidez parecían borrar cualquier preocupación. Sin embargo, detrás de ese telón de fondo de flores coloridas se ocultaba un oscuro secreto que ninguno de los miembros de la familia podría haber imaginado. En 2020, Australia quedó conmocionada cuando salió a la luz la verdad. Andre, el futuro yerno que había sido recibido con los brazos abiertos en la familia, era en realidad quien estaba detrás de la misteriosa muerte de Colleen, la madre que se había dedicado toda su vida a sacrificarse por sus hijos. Solo para ocultar una crisis financiera y mantener la fachada de éxito, ideó un plan despiadado, convirtiendo la muerte de ella en un fallecimiento natural con el fin de cobrar un seguro. Si quieres conocer todo el desarrollo de este caso que causó conmoción, quédate hasta el final del video. Colleen Rebelo vivía en Perth, Australia Occidental. Tenía 58 años y era una mujer fuerte que había atravesado un difícil divorcio y había tenido que criar sola a sus 4 hijos: Julian, Andre, Monique y Fabián. Sin recibir ningún tipo de apoyo de su exmarido, cargó con toda la responsabilidad familiar. A pesar de las dificultades, Colleen nunca renunció a construir un futuro mejor. Equilibró el trabajo con los estudios y finalmente obtuvo un título, con la esperanza de brindarles a sus hijos una vida estable y digna. Jamás se quejaba ni mostraba debilidad. Todo siempre parecía bajo su control. En su día a día, Colleen era muy activa. Cuidaba de su salud, a pesar de padecer la enfermedad crónica de Hashimoto, que afecta la tiroides. Gracias a un tratamiento adecuado, la enfermedad no le impedía trabajar ni ser una madre dedicada. Solo 2 semanas antes de la tragedia, había conseguido un empleo estable en el Departamento de Salud, un hito tras años de esfuerzo. En ese momento, 2 de sus hijos todavía vivían en casa. Monique, su única hija, había regresado temporalmente para prepararse para los exámenes. Estudiaba para convertirse en paramédica y pasaba la mayor parte del tiempo sumergida en los libros. Colleen procuraba no molestarla, siempre la animaba y mantenía un ambiente tranquilo. La relación entre ambas era cercana y de mutuo respeto. Fabián tenía apenas 19 años. Apenas estaba empezando su vida, trabajaba en una tienda de comestibles local, pero aún no era independiente económicamente. Colleen lo llevaba y lo recogía del trabajo todos los días. Esos breves trayectos se habían convertido en una costumbre cálida. Fabián era callado, nunca causaba problemas, y Colleen seguía cuidándolo con consejos, atención y una presencia firme. Los 2 hijos mayores, Julian y Andre, ya vivían por su cuenta, pero mantenían el contacto. Colleen no se entrometía en sus vidas, pero siempre estaba disponible para ayudar o alentar. Para ellos no solo era una madre, sino un pilar inquebrantable. La casa de Colleen era modesta pero acogedora, siempre limpia, ordenada y hospitalaria. Mantenía el hogar en calma y nunca se quejaba. Parecía que por fin todo en su vida comenzaba a estabilizarse. Se sentía orgullosa de sus hijos, confiaba en su futuro y creía que la etapa más dura de su vida había quedado atrás. Pero incluso en las familias más resistentes, el peligro puede esconderse a plena vista. Bajo la superficie de estabilidad y rutina, nadie notó las señales de la tormenta que se acercaba. Colleen no sabía que el golpe más devastador vendría de la persona en la que más confiaba. Andre Rebelo conoció a Gracie Piscopo a través del exnovio de ella. Comenzaron a comunicarse por redes sociales y pronto desarrollaron una relación sentimental. En 2015 se convirtieron oficialmente en pareja y en 2020 se casaron. Poco después dieron la bienvenida a un niño. En ese momento, Gracie ya había consolidado una fuerte presencia en Internet.
desarrollaba su cuenta de Instagram de manera constante, compartiendo contenido sobre moda y estilo de vida, colaborando con marcas. Esta plataforma le proporcionaba ingresos estables y una audiencia en continuo crecimiento. Además de Instagram, gestionaba un canal de YouTube donde publicaba vlogs, reseñas y relatos sobre su vida diaria, viajes y maternidad. Su número de seguidores alcanzaba cientos de miles. Andre aparecía a menudo en los videos, pero siempre en segundo plano. Ayudaba con la filmación, la logística y negociaba con los patrocinadores. De cara al público, parecía un esposo confiable, un padre dedicado y con visión empresarial. Tras bambalinas, Andre intentaba abrirse camino en el mundo de las criptomonedas. Se autodenominaba experto en inversiones. Hablaba con confianza sobre tendencias de mercado, monedas emergentes y el éxito que estaba por venir. En los papeles aparentaba ganar decenas de miles de dólares con activos digitales. Pero la realidad era completamente distinta. Los registros financieros demostraban que Andre no solo no ganaba dinero, sino que acumulaba pérdidas constantes. Sus proyectos no generaban beneficios. Para 2020 estaba hundido en deudas. El total superaba los $2,000 australianos, incluyendo préstamos, deudas de tarjetas de crédito, impuestos impagos y otras obligaciones. A pesar de esta situación, Andre y Gracie seguían manteniendo en redes sociales una imagen de éxito financiero. En sus publicaciones aparecían con un Range Rover blanco, una casa decorada con estilo, ropa de diseñador y viajes internacionales. La imagen proyectada era la de una pareja próspera gracias a las criptomonedas y a los ingresos como influencers. En realidad, el coche era comprado a plazos, la casa era alquilada, y la mayoría del mobiliario y los electrodomésticos también se adquirieron a crédito. Gracie era quien realmente mantenía a la familia. Sus ingresos por contratos con marcas y publicidad cubrían todos los gastos. Andre decía que su capital estaba retenido temporalmente en una plataforma de intercambio y que pronto se recuperaría. Prometía asegurar el futuro de su hijo, pero no había acciones ni pruebas que lo respaldaran. Bajo la presión de las crecientes deudas, Andre empezó a buscar en silencio una salida. Ante Gracie y la audiencia en línea, seguía manteniendo la fachada de un hombre que controlaba todo. En público seguía siendo el genio de las criptomonedas, pero en la vida real no era más que un hombre sin ingresos estables. Él seguía manteniendo la calma en casa y ocultando por completo sus preocupaciones, pero la situación financiera de la pareja se volvía cada vez más inestable. Para mayo de 2020, la tensión había llegado a su punto máximo. Fue entonces cuando Andre empezó a actuar sin decirle nada a nadie, ni siquiera a su esposa. Aunque por fuera aparentaba serenidad, en su mente ya había formado un plan que él creía que resolvería todos sus problemas. El 25 de mayo de 2020 comenzó como cualquier otro lunes en la casa de Colleen Revelo en Perth, Australia. Esa mañana, como de costumbre, llevó a su hijo menor, Fabián, a su trabajo en una tienda de comestibles local. Su hija, Monique, también estaba en casa. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, donde vivían Andre y Gracie, el día transcurría de una forma muy distinta. Andre se suponía que pasaría todo el día junto a Gracie y un familiar de ella que estaba de visita. Tenían planes para almorzar, organizados previamente por Gracie. Sin embargo, cuando se acercaba el mediodía, Andre desapareció de repente. Salió de casa sin decir a dónde iba ni por qué. Su teléfono estaba apagado y no respondía llamadas ni mensajes. Entre las 11:10 y las 11:25 de la mañana, Gracie lo llamó 12 veces. En los mensajes de texto le exigía que se explicara y en uno de ellos directamente le pedía que se pusiera en contacto de inmediato. No hubo respuesta. Este comportamiento le pareció extraño. Andre nunca antes había desaparecido a mitad del día sin avisar. Luego, inesperadamente, alrededor de las 2 de la tarde, regresó sin dar ninguna explicación sobre su ausencia. En cambio, con total tranquilidad, preguntó si todos estaban listos para ir a almorzar, como si nada hubiera pasado.
Poco antes de esto, Andre le había enviado un mensaje a su madre para preguntarle si podía cuidar de su hijo al final de ese día. Dijo que tenía un asunto urgente y necesitaba que alguien estuviera con el niño. Pero Colin no respondió. Aquello resultaba inusual, ya que normalmente contestaba rápido a este tipo de solicitudes. Mientras tanto, Fabián había terminado su turno en la tienda de comestibles y esperaba a que su madre lo recogiera. Ella no apareció a la hora prevista. Fabián la llamó 13 veces, pero no contestó. Preocupado, contactó con su hermana. Monique también intentó llamar a su madre, pero sin éxito. Fabián decidió regresar caminando a casa. Al acercarse, tuvo la sensación de que algo no estaba bien. Desde el interior escuchó el sonido del agua corriendo en el baño. Al entrar, llamó a su madre, pero no hubo respuesta. Se acercó a la puerta del baño y golpeó, sin obtener contestación. La preocupación aumentaba. Abrió la puerta y allí, en el suelo, bajo la ducha abierta, estaba Colin, inmóvil. No reaccionaba y no mostraba signos de vida. Fabián llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y comenzó a realizar maniobras de reanimación, haciendo todo lo posible por salvarla. Pero a pesar de sus esfuerzos, ya era demasiado tarde. El personal médico llegó y solo pudo confirmar que había fallecido antes de su llegada. Al revisar la casa, todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave, sin señales de forcejeo. No había indicios de pelea ni desorden. Todo parecía completamente normal. A simple vista, la escena sugería una muerte repentina sin intervención externa. El equipo médico no encontró señales evidentes de violencia o lesiones. El hallazgo del cuerpo en el suelo del baño hizo pensar inicialmente en un accidente o un evento médico súbito. En ese momento, la muerte de Colin no despertó sospechas, ni entre la familia ni entre el personal de emergencias. Todos estaban consternados, pero pensaban que se trataba de un hecho trágico posiblemente relacionado con la edad o su condición de salud previa. Monique, quien había estado en casa esa mañana, afirmó que su madre estaba perfectamente bien y no presentaba nada fuera de lo común, lo que aumentaba la confusión. La reacción de Andre al recibir la noticia fue tranquila y contenida. Durante los primeros días, su comportamiento no llamó la atención de nadie. Todos se centraban en preparar el funeral y afrontar la pérdida. En ese momento, nadie se dio cuenta de que en la cronología de ese día había pequeños detalles inusuales y sin explicación que más tarde harían que todo el caso se interpretara de una manera completamente diferente. Dada la historia médica de Colin, los médicos inicialmente consideraron que su organismo podría haber sufrido una falla repentina. Aunque la enfermedad de Hashimoto rara vez causa la muerte de forma directa, las complicaciones de un trastorno tiroideo pueden afectar la salud general. La autopsia no proporcionó respuestas claras. El informe oficial del forense registró la causa de la muerte como no determinada. No había señales de asfixia, envenenamiento ni agresión externa, lo que permitió a las autoridades clasificar el hecho como no criminal. Aunque la investigación no oficial se cerró, tampoco se realizaron seguimientos activos. La familia lo asumió como una tragedia personal. Julian, el hijo mayor, permaneció temporalmente en Perth para organizar el funeral y ocuparse de los asuntos relacionados con los bienes. Monique y Fabián quedaron profundamente afectados por la pérdida. Su madre acababa de empezar un nuevo trabajo y su repentina muerte tomó a todos por sorpresa. André asistió al funeral y conversó con los familiares, sin mostrar una frialdad emocional evidente, pero tampoco un dolor profundo. Gracie mantuvo una actitud discreta durante todo el tiempo que duró el funeral, pero en general se mantuvo al lado de su esposo. El ambiente era pesado, aunque en ese momento nadie cuestionaba públicamente la conclusión oficial. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir sospechas. Julian fue el primero en sentirse inquieto. Sabía que su madre siempre valoraba su salud. Ella acudía a chequeos regulares, mantenía una dieta equilibrada y se mantenía físicamente activa. Su muerte no solo era trágica, sino también completamente inexplicable.
La falta de claridad en la autopsia aumentaba su inquietud. No podía simplemente aceptar aquello. Lo que realmente puso en alerta a Julian fue que Andre de repente empezó a involucrarse en los asuntos administrativos. Por ley, Julian, como hijo mayor, era quien debía encargarse de los trámites legales tras la muerte de su madre. Pero para su sorpresa, Andre obtuvo el carné de conducir de Colleen y se puso en contacto por su cuenta con las compañías de seguros y las autoridades legales. Aún más sospechoso fue que todo el correo de Colleen fue redirigido a la dirección de Andre sin consultar a la familia. No era propio de su cuñado comportarse así. Andre no solía ser proactivo con el papeleo y evitaba todo lo relacionado con la administración. Ese repentino entusiasmo en pleno duelo familiar despertó las sospechas de Julian. Fabian, que estuvo en casa el día en que Colleen murió, tampoco podía quitarse de encima una sensación de inquietud. Recordaba claramente el sonido del agua corriendo en la ducha cuando entró y que todo en el baño estaba demasiado ordenado, como si alguien lo hubiera dispuesto intencionadamente. No parecía la escena de un evento médico súbito. Nunca expresó en voz alta sus temores, pero en el fondo sentía que algo no encajaba. Monique también empezó a desconfiar. Se dio cuenta de que André estaba manejando todos los asuntos sin involucrar a la familia ni dar explicaciones. No decía por qué se encargaba del papeleo, por qué había redirigido el correo, ni por qué asumía funciones que no le correspondían. Esto resultaba aún más extraño teniendo en cuenta que André había tenido problemas financieros y solía mantenerse al margen de los asuntos familiares. Así, aunque la causa oficial de la muerte de Colleen no cambió, las sospechas empezaron a echar raíces en la familia. Nadie hizo acusaciones directas, pero la tensión y la desconfianza comenzaron a afectar sus relaciones. Esa sensación de fragilidad e inquietud, al principio difusa pero cada vez más clara, impulsó a Julian a dar los primeros pasos hacia una investigación real. El comportamiento sospechoso de Andre no se limitó a redirigir el correo de Colleen. Semanas después, Julian descubrió por casualidad que existían 3 pólizas de seguro de vida a nombre de Colleen. La familia nunca había oído hablar de ellas. Resultó que las 3 se habían firmado apenas 2 semanas antes de su muerte, y en los 3 casos, el único beneficiario era Andre. El monto total de las pólizas superaba $1 millón australianos. La coincidencia entre la fecha de firma y la muerte repentina parecía demasiado perfecta para ser casual. Más preocupante aún fue que las compañías de seguros recibieron historiales médicos que supuestamente llevaban la firma de los médicos que habían tratado a Colleen. Una de las compañías verificó y descubrió que algunas firmas eran falsas. Al mismo tiempo, Monique se puso en contacto con una terapeuta a la que su madre había acudido anteriormente. Esta reveló que Andre se había comunicado con ella para pedirle una carta que confirmara que Colleen estaba plenamente lúcida al firmar los documentos del seguro. La terapeuta se negó, considerando la solicitud poco ética y manipuladora. Según ella, la manera en que Andre se acercó parecía ejercer presión. Todos estos hechos en conjunto encendieron una grave señal de alarma. Una de las compañías de seguros presentó un informe oficial ante las autoridades, señalando la posibilidad de un fraude de seguros. La investigación comenzó con una revisión minuciosa de la documentación presentada. La policía solicitó órdenes de registro para 2 lugares: la antigua residencia de Colleen y la casa de Andre y Gracie. Confiscaron dispositivos electrónicos, documentos, cuadernos y correspondencia personal. Andre fue detenido bajo sospecha de falsificación de documentos oficiales. En esa etapa, el caso aún no se clasificaba como delito violento, sino como la posible ejecución de un plan para obtener beneficios económicos mediante fraude de seguros. Los investigadores confirmaron que algunos documentos médicos supuestamente emitidos después de la muerte de Colleen habían sido falsificados. También hallaron un testamento falso que designaba a Andre como único heredero, excluyendo al resto de los miembros de la familia. Andre fue liberado bajo fianza rápidamente, pero la investigación ya estaba en marcha. Los detectives comenzaron a trazar el mapa de las conexiones financieras,
rastrear la cronología de las pólizas y recabar declaraciones de todas las personas implicadas. Lo que comenzó como sospechas dentro de la familia se había convertido en pruebas concretas, y la situación estaba a punto de escalar aún más. En el marco de la investigación, la policía incautó documentos, dispositivos digitales y pertenencias personales. El foco se centró en quién había tramitado las pólizas, cómo se habían gestionado los documentos y qué tipo de información se había utilizado para respaldar las reclamaciones. Mientras tanto, comenzaron las primeras rondas de entrevistas. Todos los hijos de Colleen fueron citados para dar declaración oficial. Julian relató con detalle cómo descubrió por casualidad las pólizas de seguro y cómo Andre comenzó a actuar sin consultar con nadie, como si supiera exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Monique habló sobre el cambio en el comportamiento de su hermano tras la muerte de su madre, el secretismo, la prisa en las decisiones y su negativa a explicar qué estaba haciendo. Fabian, por su parte, guió a los investigadores a través de los acontecimientos de aquel día. La ducha seguía abierta cuando llegó a casa. No hubo respuesta al golpear la puerta y el baño estaba sospechosamente limpio, casi como si alguien lo hubiera ordenado intencionadamente. Andre fue interrogado por separado. Para entonces ya había sido acusado formalmente de falsificación de documentos. Sin embargo, los investigadores del departamento empezaban a sospechar que el caso podía ir mucho más allá de un fraude de seguros. O si el foco de la investigación se trasladó a la cronología. ¿Cuándo se emitieron las pólizas? ¿Cuándo entraron en vigor? El momento exacto de la muerte de Colleen y cuándo se presentaron las reclamaciones. Demasiadas coincidencias empezaban a dibujar un patrón preocupante. La investigación pasó a un nuevo nivel. Ya no se trataba solo de una crisis familiar, sino de un caso penal. La imagen pública que Andre había construido cuidadosamente empezó a desmoronarse bajo el peso de las crecientes pruebas. Sus acciones resultaban cada vez más difíciles de explicar como simples coincidencias o errores. Los detectives lanzaron una operación de investigación a gran escala. Una de las principales prioridades era determinar si Gracie, la esposa de André, sabía algo sobre las transacciones de seguros. Para evaluar su posible implicación, las autoridades decidieron colocar dispositivos de vigilancia en la casa de la pareja. Se instaló un micrófono oculto en el dormitorio y una cámara en la zona de estar común. La vigilancia se llevó a cabo las 24 horas durante 3 meses. Las grabaciones realizadas entre septiembre y diciembre de 2020 no revelaron nada que indicara que Gracie estuviera al tanto de alguna actividad sospechosa. Sus conversaciones con Andre se centraban únicamente en la casa, su hijo y el trabajo en redes sociales. No mencionó en ningún momento las pólizas de seguro, el testamento o historiales médicos. Los investigadores concluyeron que Gracie no sabía nada sobre las pólizas ni sobre los documentos falsificados. Fue descartada como sospechosa. Mientras tanto, el caso contra André continuaba fortaleciéndose. Entre los datos digitales incautados, los investigadores detectaron indicios de eliminación intencionada de archivos. Todo el material desde diciembre de 2019 hasta julio de 2020 había sido borrado de su ordenador portátil. Este era precisamente el periodo en el que se firmaron las pólizas y en el que Colleen falleció. Esta acción fue considerada un claro intento de destruir pruebas potencialmente incriminatorias. Un gran avance llegó con los datos de localización de torres de telefonía móvil. El análisis forense confirmó que el teléfono de Andre se había conectado a antenas cercanas a la casa de Colleen el día de su muerte. Esto contradecía directamente su declaración inicial, en la que aseguraba que ese día no había visto a su madre. Andre dijo que había pasado la mañana con su esposa y un familiar de ella, pero ninguna cámara de seguridad cerca de su casa registró su vehículo durante ese intervalo. Por el contrario, los datos de localización mostraban que su teléfono se desplazó hacia la zona donde vivía Colleen justo cuando ella dejó a Fabian en el trabajo y luego dejó de contestar el teléfono. El testimonio de testigos aumentó las sospechas. Un vecino declaró haber visto un SUV blanco estacionado cerca de la casa de Colleen alrededor de la 1:30 de la tarde.
El vehículo coincidía con la descripción del coche de Andre. Estos detalles reforzaban la creencia de que pudo haber estado en la escena en el momento aproximado de la repentina muerte de su madre. En un intento de explicar sus acciones, Andre modificó su declaración inicial. Admitió que sí había pasado por la casa de su madre esa mañana y que permaneció allí unos 45 minutos. Según él, hablaron sobre cuestiones financieras, incluidas las pólizas de seguro de vida. Dijo que no mencionó esto a la policía al principio porque estaba en estado de shock. Sin embargo, los investigadores vieron este cambio como un intento de minimizar su responsabilidad y ocultar la verdad. El hecho de que Andre ocultara información inmediatamente después de la muerte de su madre aumentó las dudas sobre la veracidad de su testimonio. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. El momento de las pólizas, los documentos falsificados, la información ocultada y la rapidez en presentar las reclamaciones, todo apuntaba a un plan premeditado. El caso ya no giraba solo en torno a un posible fraude. Una pregunta mucho más grave se convirtió en el centro de la investigación. ¿Tuvo Andre un papel en la muerte de su propia madre? Cuando quedó claro que Andre no solo había falsificado documentos, sino que también había ocultado su visita a la casa de Colleen el día que murió, la investigación se orientó hacia la posibilidad de un acto delictivo. Los expertos forenses digitales que examinaron su ordenador confirmaron que la eliminación de archivos en el periodo crítico se hizo manualmente. Además, los registros de su teléfono mostraban múltiples accesos a portales de seguros en línea, especialmente en los días previos a la presentación de las reclamaciones. A partir de ello, los fiscales construyeron la hipótesis principal. Andre, bajo presión financiera, quería mantener una apariencia de estabilidad. Firmó varias pólizas de seguro, falsificó un testamento y planeó la muerte de su madre para que pareciera una muerte natural. Si tenía éxito, los pagos del seguro le permitirían a Andre saldar todas sus deudas y recuperar la imagen de un inversor próspero. Para reforzar su fachada, presentó historiales médicos que supuestamente demostraban que Colleen estaba sana en el momento de firmar los documentos, junto con un informe falsificado sobre su muerte. Los cargos oficiales relacionados con el fallecimiento de Colleen se presentaron en noviembre de 2022. En el momento de su detención, Andre no opuso resistencia y mantuvo la calma. Los investigadores observaron que no mostró ninguna emoción, ni sorpresa ni protesta. Afirmó que su madre había muerto de forma natural y que toda la documentación que había presentado era legal, aunque reconoció que algunas tenían errores de procedimiento. A partir de ese momento, el caso atrajo una amplia atención pública. Andre se enfrentaba a múltiples cargos: falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude de seguros y provocar la muerte de un familiar. Los fiscales debían demostrar que la muerte de Colleen no fue simplemente una trágica coincidencia, sino el resultado de un acto frío y calculado por parte de su propio hijo. El juicio contra Andre Rebelo comenzó a finales de 2024. Durante todo el proceso se mostró sereno. En el tribunal respondió con claridad y sin titubear a las preguntas. Su estrategia de defensa se centró en admitir las falsificaciones, pero negar rotundamente cualquier implicación en la muerte de su madre. Andre reconoció haber alterado el testamento, falsificado el informe forense y presentado historiales médicos falsos a las aseguradoras. Sin embargo, insistió en que la muerte de Colleen se debió a causas naturales. Al declarar, admitió que había visitado a su madre el día de los hechos, pero aseguró que no le hizo daño. Explicó que no se lo dijo a la policía desde el principio porque estaba muy afectado emocionalmente. Uno de los principales argumentos de la defensa fue la posibilidad de suicidio. Andre dijo que su madre había luchado contra la depresión y que quizá había decidido acabar con su vida. Alegó que temía que las aseguradoras se negaran a pagar si la causa de la muerte se clasificaba así, y que ese miedo lo llevó a modificar los documentos para proteger a la familia de una crisis financiera. Sin embargo, la fiscalía presentó pruebas que refutaban esta hipótesis. Los testimonios y las evaluaciones médicas mostraron que Colleen no presentaba señales de inestabilidad mental.
Estaba haciendo planes para el futuro y se encontraba emocional y psicológicamente estable. El tribunal también examinó la actividad digital de Andre, su comportamiento el día de los hechos y el móvil financiero vinculado a su situación en ese momento. 2 días después de iniciar las deliberaciones, el jurado emitió un veredicto unánime. Andre era culpable de provocar la muerte de su madre. El tribunal concluyó que el conjunto de las pruebas demostraba intención y un claro móvil económico. La actitud de Andre al escuchar la sentencia no cambió. Escuchó sin mostrar emociones, sin arrepentimiento, sin protesta. En la sala, su padre, Antonio Rebelo, parecía destrozado. La familia luchaba por aceptar el resultado, pero según su abogado, sentían que de algún modo cerraban un largo y doloroso capítulo legal. La fiscalía solicitó cadena perpetua. El juez anunció que la sentencia se dictaría en abril de 2025, momento en el que se decidiría la posibilidad de libertad condicional según la tipificación legal y la gravedad del delito. El 1 de abril de 2025, el Tribunal Supremo de Australia Occidental condenó a Andre a cadena perpetua, con un mínimo de 25 años antes de poder optar a la libertad condicional. Tras el juicio, los medios informaron intensamente. Los reportajes subrayaban el grado de sofisticación con que se ocultó el plan criminal. De puertas afuera, todo era familia, carrera y estabilidad. Pero detrás de esa imagen había un hombre dispuesto a traspasar todos los límites éticos para proteger su reputación y su posición financiera. El precio de esa ilusión fue la vida de la persona que había intentado mantener la unión familiar. Tras la sentencia, Gracie Picapo rompió oficialmente su relación con Andre. Los investigadores confirmaron que no estaba implicada en ninguno de sus actos. La relación terminó y posteriormente se supo que Gracie había rehecho su vida y encontrado la felicidad con otra persona. Fabian, Monique y Julian intentaron reconstruir algo de estabilidad tras el impacto del juicio. Cada uno afrontó la pérdida a su manera. Perder a su madre, sumado a la traición de un hermano, dejó una herida emocional profunda. Incluso con la sentencia dictada, el cierre completo seguía sin llegar. La justicia se había cumplido, pero el dolor permanecía. Solo por avaricia y por querer conservar un brillo superficial, Andre Rebelo traicionó la confianza de toda su familia, arrebatándole la vida a la mujer que siempre lo había acogido y querido como a un hijo. Cambió el afecto, el honor y la libertad por perseguir cifras en pólizas de seguros y una ilusión de éxito. Este caso es un recordatorio profundo de que, cuando la codicia nubla la conciencia, las personas pueden cruzar cualquier frontera moral y convertirse en extraños dentro de su propio hogar. El dinero puede comprar muchas cosas, pero jamás podrá recuperar el cariño ni la paz interior. El precio de la avaricia no son solo los años tras las rejas, sino también la herida emocional que nunca sanará para quienes se quedan. Hay que saber conformarse y valorar lo que se tiene, porque esa es la base sólida de una vida pacífica y con sentido.